¿Qué onda, bandita futbolera? ¿Cómo andan? Mi nombre es Julio Rodríguez y a diferencia de los otros videos presentados en este canal, en esta ocasión no les traigo un noticiero, les traigo más un video de opinión respecto a un tema que está sonando bastante, como lo es la llegada de Rafa Márquez a la selección mexicana en conjunto con Javier Aguirre. Ambos llegan provenientes del fútbol europeo, ¿no? Javier Aguirre después de un paso bastante fructífero por el Mallorca y Rafa Márquez con presencia en el filial del Barcelona. Y bueno, en esta ocasión no estoy solo, estoy acompañado de alguien que quizá algunos de ustedes ya conocerán, como lo es el buen Mando Sanabria, a quien poco a poco vamos a tratar de que se vaya alejando del fútbol europeo, ¿no? Y se vaya integrando más a este hermoso deporte, el cual se disfruta más desde la Liga MX, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. Dudo que me alejes Más bien, pienso que me puedes acercar al fútbol mexicano, pero no tanto alejarme del fútbol europeo. Me puedes acercar, eso sí. Ok. Estoy muy bien, gracias por la invitación. Y pues sí, tengo muchas ganas de hablar sobre el tema de Rafa Márquez, del Vasco Aguirre y cómo pueda funcionar con la selección, porque creo que es algo que tiene muchos matices y que tiene mucho de dónde sacarle para poder debatirlo. Sí, justo, ¿no? El otro día ya habíamos tenido una plática bastante buena que yo creo que esperemos que esta la supere, ¿no? Porque creo que si en aquella ocasión hubiéramos grabado, hubiéramos obtenido un buen video, pero nada, ¿no? Esperando podamos replicar los buenos comentarios que tuvimos en esa ocasión. Y para ello me gustaría comenzar con tirándote esta primera pregunta, ¿no? Que es, ¿qué opinas, primero que nada, sobre la salida de Rafa Márquez del filial del Barcelona y posteriormente sobre su llegada a la selección mexicana, ¿no? Yo creo que son dos preguntas parecidas, pero tienen sus diferencias, ¿no? A ver, ¿qué opino? Yo pienso que es una decisión muy arriesgada, que tiene sus pros y sus contras, porque hay que tener en cuenta que el filial del Barcelona, no solo en futbolistas jóvenes, sino también en entrenadores, tiene mucho prestigio. A nivel mundial tiene muchísimo prestigio. Y por hacer las cosas bien ahí, te puede catapultar equipos europeos de más radar. Por ejemplo, se hablaba del Porto, se hablaba del Mónaco, etcétera. Y Sí. obviamente teniendo esa catapulta de ya estar en el fútbol europeo instalado en una de las mejores canteras y academias del fútbol mundial, como es la del Fútbol Club Barcelona, te daba cartas, ¿no? Para poder dar el siguiente paso a un equipo ya no solo del extranjero, sino de la propia liga. Hablábamos el otro día de que había ofertas o que había interés del Oviedo por si ascendían, Sí. y Rafa Márquez era una de esas cartas, y ya era un paso a la élite del fútbol mundial como técnico. Pero también hay que entender la postura de Rafa, porque al final pasas de dirigir en tercera división del fútbol español a ser asistente y con un proyecto que yo al menos, o a mi forma de ver, le prometieron que después de lo que hiciera Javier Aguirre, dependiendo cómo salgan las cosas, iba a poder ser el técnico para un posible proyecto para un mundial. O sea, no se compara dirigir en la tercera división, por más que sea el Barcelona, a tener la oportunidad de dirigir o estar dentro de las dirigencias de tu propio país para un camino rumbo a un mundial. Me parece arriesgada, la puedo comprender, pero en sí es eso, me parece demasiado, demasiado arriesgada porque sabemos que la generación que vamos a ir para allá en un momento Sí. no es buena, que es un momento muy tenso de la selección mexicana y que como puede salir bien, hay muchas probabilidades de que salga mal. Eso sin duda, porque además está quemando muchas facetas, no ha dirigido un equipo en primera división y después pasar de no dirigir un equipo de primera división a después estar encaminando un proyecto mundialista, tiene sus riesgos ciertamente. Sí, no, anteriormente hablábamos, ¿no? Esto del Real Oviedo, ¿no? Que te comentaba que lo habían buscado, el acercamiento que estaba, ¿no? Con Grupo Pachuca, considerando que el Real Oviedo es propiedad de ese equipo y que Rafa en su momento había jugado en el León, ¿no? Que incluso fue por ahí campeón contra el América en Liga MX. Y sí, no, creo que concuerdo contigo, ¿no? El hecho, la vitrina que significa el Barcelona en Europa es tremenda, ¿no? Y yo creo que pocos clubes allá te la pueden dar. Rafa Márquez la tenía, ¿no? Primero se ganó, yo creo que muy bien su puesto, primero en esa faceta como jugador, y creo que ahora también estaba replicando una buena labor, ¿no? Creo que también por ahí leyendo comentarios de gente que se dedica al seguimiento del cuadro B del Barça podías ver que no estaban del todo contentos con la decisión de Rafa, ¿no? Ya que prácticamente al otro día en que se anuncia su salida, inicia la pretemporada, ¿no? Que también por ahí fue un duro golpe, tanto para el equipo, ¿no? Que no se esperaba esto, como para Rafa Márquez, que creo que a ver, si bien se pierde de seguir preparándose en la élite, por así decirlo, hablando respectivamente del club, porque lo has mencionado, no era una tercera división. Creo que también, ya pensándolo bien, creo que la primera conversación que tuvimos respecto a esto, yo estaba bastante negativo, ¿no? En cuanto al tema de Rafa Márquez, selección, todo esto. Creo que ahora analizándolo un poquito más, no lo veo del todo mal, ¿sabes? Y un punto
a ver, creo que tengo dos puntos clave, uno bueno y uno malo. Te voy a tirar primero el malo, y es que creo que México, trayendo a Rafa Márquez a la selección mexicana, se está perdiendo quizá de la única oportunidad que tenía de tener un director técnico mexicano en la élite del fútbol, ¿no? Como lo era Rafa Márquez. Creo que de momento se está alejando un poco. Y la otra buena es que me parece que el hecho de llegar como auxiliar técnico de Javier Aguirre, creo que lo puede respaldar de alguna u otra manera, ¿no? Tomando en cuenta el ejemplo de Jaime Lozano, que también era un técnico con muy poca experiencia, que lo único que había ganado era una medalla de bronce en Juegos Olímpicos en una categoría con límite de edad que no es nada comparable a ya tomar la selección mayor. Creo que Rafa, el hecho de tener a Javier Aguirre, ¿no? Un técnico que ya está en su tercer proceso mundialista, con muchísima experiencia, tanto en Liga MX como España, incluso dirigiendo selecciones, ¿no? Cabe señalar que ya dirigió a Japón, a Egipto. Entonces creo que por experiencia, Rafa Márquez va a estar bien cubierto. Y creo que del lado de la prensa, conociendo cómo es la prensa mexicana, también lo va a estar, ¿no? Considerando quien va a recibir los golpes va a ser Aguirre, ¿no? Y Rafa Márquez va a estar por ahí cubriéndose las espaldas, pero también ganando experiencia, ¿no? No sé cómo tú veas esos dos puntos que mencioné. A mí me parece importante la experiencia de Rafa Márquez, no solo por lo que le pueda dar o lo que le pueda ofrecer Javier Aguirre, sino que también no es comparable la experiencia que tuvo personalmente Rafa Márquez a la que tuvo el Jimmy Lozano, porque Rafa Márquez es un futbolista que jugó muchísimos mundiales, Sí, que que se estuvo en el desempeñó más en la Barcelona, élite, ¿no? Sí, que estuvo literalmente en la presión más alta que puede tener un futbolista. Y el Jimmy Lozano, si bien llegó a la selección mexicana, no es lo mismo comparar a Rafa Márquez con Jimmy Lozano. También claro. es un jugador que tuvo muchos procesos mundialistas, que sabe gestionar este tipo de situaciones y que quizás un plus que tiene Rafa Márquez a comparación de lo que decías que hizo el Jimmy. Me parece muy acertado lo que dices de la prensa, porque al final los golpes los va a terminar recibiendo Javier Aguirre. Más o menos influencia tenga Rafa Márquez en lo que se plantee, los golpes los va a terminar recibiendo Aguirre. Sí, Aunque también tenemos que decir que la figura de Rafa Márquez, al ser tan mediática, probablemente también empiece a tener esa sí, presión y exigencia por la figura que es. Me va a parece muy pesar. acertado eso que dijiste en la prensa, pero no sé, a mí me da la sensación de que Rafa Márquez, si bien se está alejando de la élite, tenemos que también preguntarnos cuál va a ser su verdadera influencia, ¿no crees? ¿Qué tanto va a apoyar en los sistemas tácticos? Yo leí un tuit que decía, es que Javier Aguirre es un polo totalmente opuesto en estilo de juego a lo que es Rafa Márquez. Sí, Javier Aguirre correcto. es un técnico que lo hemos visto quizá un poco más de repliegue por los equipos que ha dirigido. Siempre se le conoce como el típico entrenador salvavidas, bombero, que siempre llega a salvar a los clubes de España del descenso. Y Rafa Márquez estaba en la Academia del Barcelona, aprendió de esa filosofía, es un juego de más posesión. Sí, Veremos cómo correcto. se pueden implicar estas dos posturas de juego para poderse implicar, para que puedan terminar haciendo una selección mexicana con una identidad, porque el otro día lo platicábamos. ¿Cuál es la identidad del fútbol mexicano, de la selección? ¿Tú cómo crees que se pueda desarrollar esto? Porque a mí me parece una fusión bastante interesante que se puede guiar dependiendo del rival. Sí, a ver, justamente qué bueno que traes ese punto a la conversación porque me parece importante, ¿no? Yo el otro día te decía que yo creo que históricamente la selección mexicana está obligada por por la zona en la que juega y son sus eliminatorias mundialistas que normalmente o anteriormente se enfrentaba a rivales de un rango menor que la selección mexicana, de un escalón abajo, como podía ser Guatemala, Honduras, ¿no? Costa Rica, Panamá incluso. Creo que eso ha obligado a que la selección mexicana, a lo largo de sus procesos, si bien no tiene un estilo, el hecho de que busque tener la posesión del balón, ¿no? Porque regularmente al tener mejores futbolistas en mejores ligas, de cierta u otra manera obligaba al equipo a ser quien proponía, ¿no? El hecho de tener la posesión, de buscar el otro equipo replegado y normalmente incluso se mencionaba, ¿no? Siempre que le llegan a la selección, la primera, segunda ocasión del partido le meten gol, ¿no? Esto también, ¿por qué? Porque el otro equipo jugaba más a la contra, juego directo, a buscar el error de la selección mexicana que por ahí los tomaban mal parados. Y yo creo que históricamente la selección mexicana ha tenido que adaptarse a ello conforme a lo que te digo, ¿no? Ahora con el paso del tiempo, y también lo mencionábamos el otro día que hablamos sobre esto, creo que el hecho de que estas selecciones tengan mayor exportación de futbolistas, que vayan mejorando tácticamente, el hecho de que sus ligas se vayan profesionalizando aún más, han obligado a que la selección mexicana también pueda tomar una postura más de repliegue, ¿no? De ser un equipo más reactivo, de quizá buscar el juego directo. Y algo que sin duda deja a Jaime Lozano, ¿no? Que no todo fue malo durante su proceso y también hablábamos, fue el hecho de la seguridad defensiva, ¿no? Creo que esta selección
carece de contundencia al ataque, ya lo hablábamos, ¿no? El hecho de que en Copa América únicamente anotó un gol, pero también únicamente solo recibió un gol y fue vía penal, ¿no? El hecho de que te habla que también defensivamente, al menos yo creo que ya deja cimientos bastante claros con una dupla central con César Montes, Johan Vázquez, por ahí Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga, ¿no? Que quizá dejan algunas ciertas dudas en las laterales, pero al menos respecto a eso, creo que podemos estar un poco seguros a nivel defensivo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y teniendo en cuenta, más allá de lo que tiene la selección mexicana, también, como tú dices, lo que juega el rival. Porque Canadá, si empiezas a tomarle la posesión en estas alturas a Canadá, siendo una selección que la dirige Jesse March, que Jesse March es un técnico con toda la ideología de Red Bull, o sea, Sí. de un juego físico, de juego directo, de mucha presión, de intensidad, y Canadá teniendo los futbolistas que tiene, te pueden matar a la contra si les intentas dominar. Se ha visto muchas veces, se vio en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 cómo a velocidad te destrozaban o cómo destrozaron a México. Ujú. Estados Unidos también tiene futbolistas que atléticamente son buenos y algo que le ha pasado factura, sobre todo al fútbol mexicano durante varias generaciones, es justamente el aspecto físico. No es un equipo por genética, por muchas razones, que se pueda agarrar mucho de lo que es el físico, del poder para poder correr, que tiene futbolistas que tienen esas características actualmente como Antuna, como Quiñones, Sí. pero el problema es la falta de decisión. No son futbolistas que sepan decidir. Así que va a tener un gran reto Javier Aguirre en cómo se maneja tanto la postura defensiva y cómo puedan solventarse para después intentar ser un poco más contundentes. Y creo que aquí podríamos ver la mano que podría tomar Rafa Márquez, porque Javier Aguirre junto con Rafa Márquez pueden manejar muy bien lo que es la defensa, pero Rafa Márquez con la experiencia que ha tomado en el Barcelona poderse implicar en lo que es el aspecto ofensivo y la Sí. construcción de juego. Sí, en la generación de jugadas, ¿no? Que quizá se criticaba mucho a Santiago Jiménez, ¿no? Pero realmente, hablando de oportunidades concretas, y las contamos, yo creo que podamos contarlas con los dedos de una mano, ¿no? Fueron menos de 5 en prácticamente los 3 partidos que disputó de Copa América como titular. Y bueno, pasando al segundo tema que ya lo adelantabas hace un momento. ¿Consideras que México actualmente tiene una... está claro, ¿no? Que el nivel de los futbolistas mexicanos ha ido en decadencia conforme pasa el tiempo, ¿no? Yo creo que actualmente podemos decir que tenemos una de las peores generaciones de la historia, si no es que es la peor, pero ¿tú consideras realmente que es la peor? ¿Cómo la ves? ¿Y consideras que con este equipo y el cambio de la dirección técnica, pasar de Jaime Lozano a Javier Aguirre y ahora con Rafa Márquez, ¿consideras que la selección mexicana tiene quizá con qué competir contra quizá grandes potencias, no sé, una Argentina, Brasil, ¿no? Que quizá no vive su mejor momento, Uruguay, ¿no? Que recientemente se enfrentaron y realmente el equipo de Marcelo Bielsa le pasó por encima a la selección mexicana, ¿no? A mí no me parece la peor generación de la historia, porque recordemos que antes del 86 México era un desastre en los mundiales, era un desastre Sí. en cada competencia de la que asistía. No me parece que sea la peor de la historia, me parece la peor en al menos los Concuerdo. últimos, al menos en el presente siglo, podría estar ahí cerca ¿Del de ser la 2000 peor para junto. acá lo compras? Yo creo que sí, ¿no? Ajá, también es que también ha tenido generaciones malas. Por ejemplo, la generación de 2013, que estaba a nada de quedarse fuera de Brasil 2014, que lo tiene que salvar Estados Unidos, también me parece una generación que al final se termina salvando por el mundial que hace con Miguel Herrera. Pero Sí. esa generación, ojo, también estuvo a punto de ser la más decepcionante en Yo muchísimo creo que esa tiempo. selección más quizá por funcionamiento que por nombres, ¿no? Y es que ahora yo creo Exacto. que se juntan las dos cosas, ¿no? No ha habido un buen funcionamiento y en cuanto a nombres tampoco hay muchos de dónde echar mano, ¿no? Yo creo. Y hablando en este sentido, no creo que puedan mejorar más allá de lo que ya hizo Jaime Lozano. Me parece que obviamente Javier Aguirre es muchísimo mejor técnico que Jaime Lozano, no solo por lo táctico, sino también por la gestión de vestuario, por la experiencia. Y un técnico no solo es el talento táctico que tenga, sino también es la jerarquía, cómo maneja un grupo. Y me parece que Javier Aguirre en ese aspecto es un técnico que tiene las cartas para poder gestionar a la selección mexicana. Y se habla mucho del respeto. Y yo pienso que Javier Aguirre junto con Rafa Márquez, siendo dos figuras muy importantes en la historia del fútbol mexicano, uno, para mí el segundo mejor futbolista en la historia del país, como Rafa Márquez, y otro, el mejor entrenador probablemente de la historia del fútbol mexicano, como es Sí, Javier Aguirre. no, eso es Así que un son hecho. dos Ujú. personalidades de muchísimo respeto a las que quizá tengan la personalidad para imponerse en un vestidor y que en base a eso puedan funcionar todos como un gran colectivo. Pero sinceramente, pese a eso, no creo que se pueda hacer mucho de aquí a 2026. Porque es que un proyecto no cambia de la noche a la mañana. O sea, no puedes sacar futbolistas debajo de las piedras, ¿sabes? O sea, México no tiene una generación
con Eh, la que se pueda competir. oh, Hoy las y, grandes promesas del fútbol mexicano, ¿quiénes son? y no, y lo O hablábamos el estas. otro día, ¿no? El hecho de que me mencionabas, ¿no? Yo creo que las grandes potencias del fútbol tienen un futbolista de menor de 21 años o 21 años que ya está destacando a nivel mundial, ¿no? Y la selección mexicana no lo tiene. Sí, a nivel táctico quizás se pueda competir mejor. Creo que se pueden evitar humilladas tipo la de Uruguay. Creo que se pueden evitar, que se puede competir de una manera quizá más digna, pero que México vaya a evolucionar o hacer algo distinto a lo que ha venido haciendo los últimos 25 años, la verdad lo dudo. O sea, Sí. quizá el factor de que en 2026 sea en el país el Mundial pueda tener un efecto positivo para la selección, pero por lo que es generación de futbolistas, sinceramente no. Y es que nunca ha pasado en la historia del fútbol mexicano. Nunca se ha hecho nada en base a un proyecto. Siempre Sí. cuando se le ganan a potencias es por chispazos, no nada producto de un proyecto a largo plazo que hayan construido para que en el Mundial se dieran esas situaciones. Son más situaciones casuales que algo construido realmente de forma seria. Sí, otro que hablábamos el otro día, ¿no? El cómo se le gana a esta Alemania, ¿no? Que a ver, evidentemente yo creo que tiene un mérito tremendo, ¿no? Pero lo hablábamos, yo creo que pese a que se preparó un partido prácticamente perfecto por parte de Juan Carlos Osorio, tuvo la fortuna de que cayera en los primeros minutos ese gol de Irving. Yo creo que después, entre una buena defensa de México y un poco de suerte, fue que se pudo sacar el resultado avante, ¿no? También con una actuación completa de Guillermo Ochoa, que también esto me remonta a otra victoria, bueno, no victoria, pero un buen resultado de la selección en Brasil 2014, ¿no? Cuando se le empata a esta Brasil que también hablábamos, ¿no? Era una Brasil carente de nombres importantes y yo creo que es el claro ejemplo de lo que mencionas, ¿no? Y bueno, si quieres ya para ir cerrando, recientemente, ¿no? Se reveló 5 nombres que en esta última Copa América Jaime Lozano decidió no convocar con la selección mexicana como parte de este quizás supuesto cambio generacional, ¿no? Que se prometió en las últimas semanas de su etapa. Y por el contrario, se ha revelado, ¿no? Que Javier Aguirre estaría contemplando retomar a estos seleccionados, los cuales son Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa, Henry Martín, Jesús Gallardo y el Chucky Lozano, ¿no? Yo creo que de esta generación son los nombres quizá de más experiencia que podría tener la selección mexicana ahora mismo, ¿no? Quería preguntarte también, no sé cómo, qué opinas tú de estos posibles regresos. Yo creo que son regresos importantes y también en posiciones clave, ¿no? A ver, si bien en Copa América se le llama al Memote Martínez, yo creo que Raúl Jiménez es un futbolista de más credenciales, incluso un mayor nivel que para competir con Santiago Jiménez, ¿no? Incluso el propio Henry Martín. Lo de Jesús Gallardo lo veo bien tirado porque creo que en esa posición realmente está Gerardo Arteaga y poco más, ¿no? Creo que en la portería por ahí me surgen algunas dudas, ¿no? Yo creo que hay porteros mexicanos más jóvenes y que están presentando un buen nivel a comparación de Guillermo Ochoa, que lleva bastantes meses fuera de actividad, ¿no? ¿Qué opinas tú de estos nombres? ¿Crees que le puedan aportar algo más a la selección mexicana, hablando quizá desde su experiencia, desde el nivel que puedan aportar a esta edad? Primero, se me hace algo raro que se haya filtrado que van a convocar a estos futbolistas cuando literalmente Un día lleva, después. ajá, literalmente Ujú. lleva nada en la selección. Y no se me haría algo raro que los llamara realmente. O sea, Pe- pienso que pero sí puede tampoco es algo suceder. descabellado, ¿no? O sea, yo creo que Ajá, no, sí no, es no es raro, pero descabellado. es fácil de creer, yo creo, considerando que son jugadores de peso en la selección. Sí, pero creo que no los podemos evaluar a todos como un conjunto. Pienso que uno por uno tiene su situación y su contexto para ser o no llamado a la selección o si tienen para ser llamados. Primero, y vamos rápido, el caso de Ochoa, a mí me parece que su ciclo ya terminó. Sí. Realmente en la Copa América se tenían muchas dudas, pero es que no estaba el portero que realmente tenía que sustituir el legado que dejó Ochoa, como era Malagón. Malagón, Yo pienso que correcto. Malagón es un portero de muchísimas garantías que lo ha venido demostrando en el América. Es Ujú. actualmente el mejor portero del fútbol mexicano, sin ningún tipo de dudas. Después, lo de Lozano me genera muchísimas dudas porque no sabemos cómo va a estar su nivel ahora que está en la MLS. Sinceramente, su nivel ya venía muy a la baja, venía pasando del Napoli a lo que es el PSV y en la selección mexicana ya no venía siendo el mismo, que fue al menos Sí. durante la primera parte del proceso del Tata Martino, donde para mí sí era determinante, después se terminó cayendo mucho. Y Ujú. ahora en la MLS ya me deja muchas dudas, sinceramente. Sí, a Gallardo me ver, parece que tiene. hay que tomar en cuenta que va a llegar a la MLS hasta dentro de 6 meses. Todavía lo que resta de esta temporada la va a disputar con el PSV. Pero a ver, concuerdo, ¿no? Su nivel ha venido de más a menos y yo creo que ya está, pese a su edad, yo creo que aún tenía mayor recorrido y está quedando a deber, ¿no? Sí, totalmente. Gallardo me parece que sí tiene que volver. Ya no solo por las pocas variantes que hay en esa posición, sino también porque su nivel en Toluca es realmente bueno, el de ¿Eh? Jesús Gallardo. Después tenemos el caso de Henry Martin, que para mí también tiene que volver porque
a ver, es que reitero, se hizo un cambio generacional muy brusco, Sí. sin ser un cambio generacional correcto. Un cambio generacional sucede cuando es de manera natural, cuando el futbolista joven empieza a desplazar al veterano por nivel, no porque dicen, es que ya es turno de hacer cambio generacional y a los futbolistas de más jerarquía los sacamos de una. Sí. Tiene que ser de forma natural, se hizo de forma precipitada a mi parecer, y No, Henry y un Martin para tanto mí tiene que obligada, volver. ¿no? Considerando Henry Martín 31 años y su sustituto 29, ¿no? O sea, realmente son 2 años de diferencia que no tiene sentido poner esa comparación en un cambio generacional, ¿no? Y Raúl Jiménez, por más de que esté en la Premier, en el Fulham, sinceramente su nivel me parece, o sea, ya me deja O sea, muy a frío su Raúl tú nivel realmente. no, tú no lo consideras necesario en este momento, Realmente no, a Raúl ¿no? Jiménez no. O sea, pienso que ni por lo que hizo antes de que lo dejaran de llamar en la selección, ni por lo que está haciendo en el fútbol europeo. Sinceramente lo desplazó muy fácilmente Rodrigo Muniz, el futbolista brasileño en el Fulham, Sí, y Raúl Jiménez ya por su edad, por su condición física, por lo que es sencilla su veteranía como futbolista, y sabes de la experiencia, pero no toda su experiencia, también necesitas nivel y actualidad para poder rendir. Al final el fútbol se termina rigiendo por actualidad, el fútbol es de momentos, y Raúl Jiménez, sinceramente, su momento, su gran momento ya pasó. Así sí. que Yo, tenemos yo, tres futbolistas a los que yo sí considero que deberían volver, y otros dos como Ochoa, y Raúl, ¿no? Jiménez, y ahí la duda de Lozano, Ujú. podremos evaluarlos así más o menos. Sí, yo concuerdo. A ver, te lo mencionaba antes de tirarte la pregunta. Lo de Ochoa, creo que ahí sí ya se hizo un recambio generacional de manera natural, ¿no? Porque hay al menos 3 porteros de no mayores de 27 años que actualmente están en un mejor nivel que Ochoa. El caso de Jesús Gallardo, yo sí lo tiro más que nada por la falta de jugadores en esa posición, ¿no? Está Arteaga y poco más. Y más aún considerando que yo creo que a pesar de las críticas que yo creo que en ocasiones son un tanto injustificadas, Jesús Gallardo ha rendido prácticamente en toda su carrera a un nivel bastante serio, ¿no? Luego lo de Irving también tengo ciertas dudas, pero yo creo que le tiraba la paloma para que lo llamen. Con Henry también totalmente. Y con Raúl yo creo que podría estar de acuerdo contigo, pero creo que también es interesante el hecho de tener 3 perfiles diferentes de delantero, ¿no? Como lo es Santi Jiménez, un jugador que es más de desmarque, ¿no? De tirarlo. Raúl Jiménez, un jugador que asociativamente te da más que incluso que Santiago Jiménez. Y Henry Martín, ¿no? Un jugador que yo creo que una de sus principales virtudes es botarse, ¿no? Jalar marcas, todo esto, incluso jugar para el equipo, ¿no? Pero bueno, vamos cerrando por aquí el video. Yo creo que quedó bastante completo, ¿no? Sobre nuestra opinión de qué nos parece el regreso de Rafa Márquez a la selección mexicana, ahora desde el banquillo junto a Javier Aguirre, que yo creo que puede estar bien tirado y me gusta también considerando, retomando lo que tú decías, el hecho de que ya haya quizá un proyecto más, ¿no? El hecho de que esté contemplado Rafa Márquez a bastantes años a futuro, ¿no? No con Jimmy Lozano, que realmente existía una incertidumbre. Pero bueno, vamos cerrando por este video, esperando les haya gustado. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, Mando Sanabria, en todo, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube, en todo lo que sea. Hablamos de fútbol europeo, pero también de Ok. fútbol mexicano, que también es bastante divertido. Pero bueno, me dio un gusto platicar contigo otra vez, amigo. Como siempre, gracias por invitarme. Esperemos que le salgan bien las cosas a la selección, que es lo único que queda. Es un salto de fe, es un salto al vacío a ver si nos encontramos con una luz que nos ilumine un poco, ¿no? Exacto. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Comenten lo que les haya parecido nuestra opinión, comenten la suya, también denle like al video y sobre todo suscríbanse para que no se pierdan del contenido que estoy por subir en este canal. Mi nombre es Julio Rodríguez y nos vemos en un próximo video. Bye.